Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Hoy nos toca una nueva unidad, la unidad 2, Introducción a las perspectivas de la personalidad. Primero tenemos que proporcionar una definición de lo que es perspectiva. Bien, perspectiva significa molde o matriz que orienta las teorías. La perspectiva se constituye por una serie de normas y leyes que orientan la dirección de una o varias teorías. Es decir, que una perspectiva, vamos a decirlo, es más amplio que lo que es una teoría. Bien, este molde proporciona a la teoría las siguientes directrices. Esto es importante tomar muy en cuenta. Por un lado, la metodología, por otro lado, el lenguaje o terminología, la orientación epistemológica y una visión filosófica de la naturaleza humana. Es decir, que como requisito fundamental, toda perspectiva debe tener estos factores: la metodología, un lenguaje o terminología, una orientación epistemológica y una visión filosófica. Bien, en cuanto a lo que es metodología, el marco metodológico puede ser cualitativo, cuantitativo, mixto, etcétera, etcétera. Por otro lado, el lenguaje o terminología. Una perspectiva proporciona una forma de lenguaje técnica que influye en la teoría. Generalmente el lenguaje que se utiliza es por analogía con la naturaleza, eh, por ejemplo, el procesamiento de información es un lenguaje técnico que pertenece a la perspectiva cognitiva, ¿no? Por otro lado, la orientación epistemológica. La orientación epistemológica significa que los conocimientos tienen una categoría científica. Pueden categorizarse como ciencia fáctica, ciencia pura, ciencia básica. Esto implica de que necesariamente una perspectiva debe tomar una posición epistemológica, es decir, de la construcción del conocimiento. Y finalmente, una visión filosófica. Eh, una visión filosófica implica establecer preguntas fundamentales respecto al objeto de estudio. No puede haber ciencia si no hay una filosofía que esté por delante, vamos a decir, de esta. Entonces es importante tener una visión filosófica, no solamente por el tema de contestar las preguntas, sino también por el tema de saber realizar preguntas. Bien, entonces vamos a tratar de contraponer los conceptos de perspectiva y por otro lado el concepto de teoría para tener una figura un poco más clara. No nos olvidemos entonces que una perspectiva es un cúmulo de conocimientos mucho más amplio que el conocimiento que nos proporciona una teoría. Entonces, para una perspectiva, para hacer una perspectiva, requiere entonces de los factores que hace un momento les comenté, que son metodología, lenguaje o terminología, una orientación epistemológica y una visión filosófica. Bien, vamos ahora con la teoría. El concepto que tiene la teoría es el siguiente. Una teoría es un conjunto de conocimientos sistemáticos y comprobables de un aspecto específico del objeto de estudio. Fíjense que incluso desde esta definición podemos ver de que la concepción de teoría es mucho más reducida de la concepción de una perspectiva. En términos generales, entonces, una perspectiva se compone por un conjunto de teorías. Es decir, una perspectiva puede tener 5 o 6 teorías conformantes de esta. Entonces, ¿por qué? Porque hasta por definición podemos saber que una perspectiva aborda un cúmulo de conocimientos más amplio porque responde más aspectos o propiedades de un objeto de estudio. En cambio, una teoría es más reducida, ¿por qué? Porque no responde simplemente a un aspecto específico del objeto de estudio. En este caso, entonces, trasladando estas concepciones al campo de, eh, de la psicología de la personalidad, podemos decir que podemos tener varias perspectivas, ¿no? Eh, y de hecho vamos a avanzar a muchas perspectivas. Y cada perspectiva responde a un cúmulo de conocimientos que a veces, como les dije en la primera clase, son divorciados
entre unos y otros, porque se contraponen, porque son bastante contradictorios, pero es una forma lógicamente diferente de conocer un mismo objeto de estudio. Entonces, podemos tratar un mismo objeto de estudio, pero podemos tratarlo de diferentes perspectivas. Y en cada perspectiva hay un cúmulo de teorías que responden a esos aspectos específicos del objeto de estudio. En este caso, entonces, por ejemplo, la perspectiva biológica eh, tiene varias teorías, por ejemplo, la teoría de Sheldon, que la vamos a avanzar, que nos responde a un aspecto específico del temperamento. Las teorías de Booth y Plumbing son otras teorías, por ejemplo, la teoría genetista de la personalidad también nos responde a un aspecto específicamente hereditario de la personalidad. Entonces, no vamos a avanzar una teoría dentro de cada perspectiva porque sería incompleto, porque por definición estamos diciendo que simplemente abarca un aspecto de un objeto de estudio. Entonces, sin embargo, las teorías son importantísimas, pese a que son más reducidas que la perspectiva. Una teoría nos responde a un aspecto particular del objeto de estudio, pero no implica que es un conocimiento descontextualizado o poco importante. Más al contrario, una perspectiva se hace a partir del constructo, de los constructos de conocimiento de cada una de las teorías. Entonces, en este sentido, son conocimientos que son conocimientos válidos. ¿Por qué? Porque necesitan de la investigación. Cada teoría necesita de la investigación y a la vez la investigación contribuye a la formación de las teorías. Bien, ¿qué tenemos hasta aquí? A ver, vamos recapitulando un poco. Una perspectiva, entonces, dijimos que se compone por un cúmulo de teorías y a la vez cada teoría proporciona un conocimiento específico del objeto de estudio que trata esa perspectiva. Toda teoría necesita de la investigación y la investigación le proporciona el conocimiento para la formación de esa teoría. ¿Okay? ¿Cuáles son las perspectivas que vamos a avanzar a lo largo del curso? Tenemos la perspectiva biológica, la perspectiva de las disposiciones, la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva neoanalítica, la perspectiva fenomenológica y la perspectiva de autorregulación cognitiva. No son las únicas, pero considero que son las más importantes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos responden de una forma más lógica y coercitiva al objeto de estudio que es la personalidad. Entre las menos conocidas y por tanto no las vamos a tratar son la perspectiva del aprendizaje y la perspectiva psicométrica. La perspectiva psicométrica la van a avanzar seguramente en evaluación psicológica 1 y 2 y la perspectiva del aprendizaje lógicamente en la materia de aprendizaje. Sin embargo, las primeras teorías que son las más importantes sí las vamos a avanzar y en el orden en que les acabo de mencionar a cada una. Si bien vamos a tratar la personalidad desde cada una de estas perspectivas, no obstante, es importante conocer cuál es la definición de personalidad que aborda cada uno. Vamos a empezar con la perspectiva biológica. La perspectiva biológica subraya que la personalidad proviene de factores genéticos y biológicos del organismo. Esto implica que existe una correspondencia entre los rasgos de personalidad y determinadas estructuras biológicas y hereditarias. Por otro lado, la perspectiva de las disposiciones que concibe la personalidad como un conjunto de cualidades relativamente permanentes dirigidas por fuerzas internas. ¿Cuáles son estas fuerzas internas? Bueno, son la motivación y la necesidad. Entonces, los rasgos de personalidad se conductualizan a partir de las motivaciones y las necesidades que construye todo ser humano. Por otro lado, tenemos la perspectiva psicoanalítica, que afirma que la personalidad es un conjunto de fuerzas internas que compiten y están en permanente conflicto. Entonces, aquí vamos a analizar los rasgos de personalidad a partir de ese conflicto que existe entre los factores del yo, el ello y el superyo.
Es decir, que aquí prima el conflicto y el conflicto es el que nos va a permitir generar o producir esos patrones de personalidad que llamamos rasgos. En contraposición está la perspectiva neoanalítica. La perspectiva neoanalítica concibe la personalidad como un producto del equilibrio del yo sobre las fuerzas del ello y el superyo. Esto permitiría la adaptación al medio, que es lo más importante y es la finalidad de nuestra personalidad. Fíjense que hay una contraposición muy importante entre la perspectiva neoanalítica y la psicoanalítica. Mientras que uno afirma que la personalidad es producto de un conflicto, el otro dice que más bien es el producto de un equilibrio que hay. El equilibrio es el que va a permitir que nosotros materialicemos esos rasgos de personalidad. Eso lo vamos a analizar en mayor detalle cuando abordemos cada una de las perspectivas. Posterior a ello, vamos a definir la perspectiva, vamos a definir la personalidad a partir de la perspectiva fenomenológica. En esta perspectiva se afirma que la personalidad está mediada por dos ideas principales. Por un lado, la experiencia subjetiva y por otro, la tendencia hacia la autoperfección que tiene todo ser humano. Estas ideas son importantes porque, por un lado, la experiencia subjetiva permite que nosotros manejemos el concepto de rasgos a partir de un desarrollo muy particular en cada uno. Entonces, no existen dos personas que hayan desarrollado exactamente el mismo nivel de extroversión, por ejemplo. A partir de esta idea de la experiencia subjetiva, podemos abordar mucho más, introducirnos más en la experiencia de cada uno. Y la segunda idea, es decir, la tendencia hacia la autoperfección o autorrealización que tiene toda persona, vamos a decir que es como la directriz de todas las personalidades posibles. Es decir, hay una directriz que es la autoperfección en la persona y esa va a ser la guía de nuestra personalidad. Bien, finalmente, la perspectiva de autorregulación cognitiva, que afirma que la personalidad está mediada por la organización de los esquemas mentales como producto de la acumulación de la experiencia. Esto implica que nosotros a lo largo del desarrollo, de nuestra etapa de desarrollo, hemos ido acumulando conocimientos a partir de las situaciones y experiencias que tenemos. Esto nos va formando significados y conceptos propios. Y estos conceptos se aglutinan en esquemas mentales. Y serán los esquemas mentales los que materialicen el comportamiento, es decir, los patrones de conducta que llamamos rasgos. Bien, como punto final tenemos que definir lo que consideramos como personalidad. Vamos a hacer una definición muy general de personalidad. Esto con el afán de generalizar un poco el concepto para posteriormente ya irlo analizando desde cada una de las perspectivas que anteriormente cité. Vamos a analizarlo, este concepto, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista etimológico y desde el punto de vista psicológico. Nos vamos a quedar en el primer punto, en el punto de vista etimológico. Cuando nos referimos a la etimología, nos estamos refiriendo al origen del término. Es importantísimo esto porque tenemos que tener un constructo histórico de lo que significa la personalidad. El término de personalidad, entonces, desde el punto de vista etimológico, es un constructo que tiene un doble origen, es decir, que se origina a partir de dos términos anteriores. Por un lado tenemos el término persu, que es un término de la antigüedad, de la civilización persa, que significa demonio. Históricamente se lo ha analizado y se lo ha emparentado con el término demonio debido a la imprevisibilidad que hay en el comportamiento de las personas. Es decir, somos impredecibles porque nuestros rasgos de personalidad son más o menos estables. Entonces, desde la antigüedad se lo ha relacionado con la impredecibilidad también de un demonio. Por otro lado tenemos el prosopón, el segundo término. Sin embargo, el término prosopón proviene, es un término griego en realidad, no es un término persa, a diferencia del persa.
en este caso significa máscara de teatro, y se lo ha relacionado el prosopón con la personalidad debido a que existe la interpretación de un personaje, es decir, que nosotros a través de nuestra personalidad podemos interpretar un personaje habitual. Entonces, está inherentemente relacionado a la interpretación de un personaje en una obra de teatro. Por eso es que tiene que ver con este término que significa máscara de teatro. Es decir, si nosotros desde lo cotidiano podemos relacionarlo, nosotros desde el momento en que nos despertamos ya nos introducimos inmediatamente en ese personaje habitual, ese personaje introvertido, ese personaje introvertido. Sin embargo, lo interesante aquí, como les dije la primera clase, es que cuando hablamos de la interpretación de un personaje, lo hacemos dirigido hacia el orden público, no lo hacemos dirigido hacia nosotros mismos. Por eso es que podemos verificar esto en la realidad, en nuestra realidad. En lo cotidiano somos unos y en la casa somos otros. Entonces quiere decir de que hay una diferencia. Entonces, hay una diferencia entre la forma de actuar que tenemos. Por tanto, la máscara de teatro del término prosopón proviene de esa misma realidad. Es decir, que nosotros interpretamos ese personaje y dirigido al orden público, que en este caso estaría relacionado con el término de teatro, ¿no? Entonces, el prosopón describe ese personaje que nosotros vislumbramos hacia la sociedad. Bien, entonces el punto pendiente para la próxima clase sería el punto de vista psicológico. El punto de vista psicológico es un punto de vista un poquito más extenso, entonces no nos va a dar tiempo para analizarlo hoy. Bien, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión o algún análisis muy particular, lo pueden realizar a partir de ahora. Jairo, gracias por la pregunta. Eh, en algún punto deben tener algunas similitudes entre ambas perspectivas. Sin embargo, creo que encuentro más diferencias. Primero, porque la experiencia subjetiva, desde el punto de vista fenomenológico, se relaciona a por ejemplo, a los ideales que nosotros vamos a abordar. Ahorita posiblemente no lo entendemos bien en esa parte, pero tiene que ver más con los ideales que se construyen, es decir, ese tipo de subjetividad. En cambio, en la autorregulación cognitiva, eh, la experiencia nos dice que a partir de la experiencia es que se va a ir acumulando sistemáticamente ese conocimiento en esquemas, es decir, que hay una especie de organización mental. Y a partir de esa organización es que se va a materializar los rasgos de personalidad. Entonces, creo yo que una de las diferencias más fundamentales entre una y otra es el grado de sistematización. Mientras uno establece que existen reglas de organización mental, el otro se abre más a la experiencia sin ningún lineamiento o una organización propiamente, sino que va por el tema de los ideales que se construyen y el conocimiento que se adquiere sin la necesidad de explicar esto por medio de los esquemas mentales. Licenciado, buenas tardes. Estaba viendo en la definición de personalidad desde la perspectiva fenomenológica, cuando habla de las dos ideas, específicamente de la idea de la tendencia hacia la autoperfección. Usted dice que es la guía de nuestra personalidad. ¿Sería algo como a lo que uno quisiera llegar? ¿A eso se hace referencia? ¿Es como el máximo objetivo? ¿Eso es lo que hace que nosotros tengamos cierta personalidad? No sé si entendí bien. Así es, Janina. Tal vez habría que complementar un poco más con lo siguiente. Si bien cuando hablamos de dos ideas fundamentales, quiere decir de que para la construcción de nuestra personalidad, las dos ideas desde esa perspectiva son importantes. Es decir, por un lado tenemos la experiencia subjetiva formada por lo que les acabo de comentar
del ideal del yo y el yo real. Y por otro lado está la tendencia hacia la autoperfección, que también hay una subjetividad en este factor. Una subjetividad porque obviamente, si bien todos tenemos la autoperfección o la autorrealización, no implica de que todos formamos el mismo propósito o la misma meta. Entonces, hay una subjetividad porque cada uno conforma un horizonte diferente de hacia dónde quiere llegar. Sin embargo, cuando digo que es una directriz de nuestra personalidad, implica de que nuestra personalidad se va a ver afectada por la meta, por la conformación de esas metas que nosotros tenemos. Entonces, es una idea fundamental de Abraham Maslow y de Carl Rogers. El empezar a analizar la autoperfección del sujeto para ver cómo se ve afectada la personalidad por esto. Por ejemplo, si yo tengo eh, una, una meta relacionada a ser conductor de un programa, por ejemplo, eh, y yo soy muy introvertido, en efecto, fíjese que la meta, al ser el propósito fundamental de mi autoperfección, entonces voy a tener que cambiar ese rasgo por un rasgo más extrovertido que me permita alcanzar esa meta. Entonces esa subjetividad es la que vamos a tratar desde la perspectiva fenomenológica. Así es, Jairo. Cuando hablamos de la formación de esquemas mentales como producto de la acumulación de experiencia, estamos hablando de una forma de organización, como lo dije hace un momento. Entonces, quiere decir que hay lineamientos estrictos para esa formación de esquemas. Entonces, no hay tal sistematización en el caso de la perspectiva fenomenológica. Si bien hay un grado técnico en que los autores de la perspectiva fenomenológica nos indican cómo se constituye esta experiencia subjetiva, no corresponde a las explicaciones a partir de los esquemas mentales. Por ejemplo, ¿cómo se constituye a partir de la perspectiva fenomenológica? ¿Cómo se constituye la personalidad? Se constituye por dos factores, el yo ideal y el yo real. El yo ideal es esa imagen que nosotros construimos del tipo de persona que quisiéramos ser. Por eso es el yo ideal. Y el yo real es la imagen que nosotros creemos tener en el hoy. Entonces, la subjetividad está dada desde la perspectiva fenomenológica a partir de esos factores, esos dos factores. Cosa que no tratamos en la autorregulación cognitiva, que implica la acumulación de experiencia a partir de una forma determinada de orden. En algún punto entre la experiencia subjetiva y la segunda idea de la tendencia a la autoperfección, no son ideas tan aisladas, son ideas más o menos coercionadas. Primero porque si nosotros decimos que la experiencia subjetiva se conforma por el yo ideal y el yo real, entonces fíjese que aquí tenemos una doble imagen de nosotros mismos, la imagen de el que quiero ser y la imagen del que soy en este momento. Entonces, si nosotros lo relacionamos esto con la tendencia a la autoperfección, encaja muy bien, porque la autoperfección sería la directriz del propósito general que yo tengo de mi propia existencia. Por tanto, tendría que ver la congruencia o la no congruencia entre lo que yo soy y el que quiero llegar a ser. ¿Para qué? Para que finalmente pueda alcanzar el propósito final que es la autoperfección.